Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior, Fujiwara Michinaga tuvo un maravilloso ascenso a la cima del poder. Siguiendo el ejemplo de su padre, Kaneye, logró superar a sus hermanos y a sus rivales políticos hasta convertirse en el verdadero gobernante de Japón, incluso superando a todos sus antecesores, pues ni siquiera ostentó oficialmente el cargo de regente. Gracias a su influencia sobre la corte, a sus alianzas matrimoniales con la familia imperial y al respaldo del poderoso clan Minamoto, Michinaga consolidó un dominio sin precedentes. Sin embargo, mientras el gobierno central parecía más fuerte que nunca, en las provincias la situación era cada vez más inestable antes del gobierno de Michinaga. En el episodio de hoy analizaremos cómo Michinaga logró dominar el Japón de las provincias aparte de la corte, y conoceremos a sus principales aliados militares. Fuera de la ostentosa Heian, el Japón rural era un mundo completamente distinto. Las aldeas eran presa fácil de bandidos y saqueadores. Su única defensa era la presencia de la multitud de aldeanos dispuestos a defenderse, aunque continuamente fallaban en esta tarea. Aparte de esta debilidad, la única conexión que las aldeas tenían con el gobierno imperial eran los gobernadores, que eran nombrados entre los miembros no tan notables de las familias importantes, y cuyo único interés realmente era llevar a Heian el tributo que se tenía que cobrar en la aldea. Realmente los gobernadores estaban poco interesados en el bienestar de los aldeanos, y solo eran aristócratas que se sentían exiliados de la corte al estar ahí viviendo en las provincias, en el campo y en el medio rural. Lo único que se esperaba de ellos era que cobraran y se fueran. Por lo tanto, no había realmente un interés en ningún tipo de crecimiento o seguridad para nadie en las provincias. Los caminos eran aún más peligrosos que las aldeas. El comercio poco a poco se comenzó a volver prácticamente imposible. Salvo los productos importantes que eran llevados a la capital y por lo tanto eran protegidos por escoltas imperiales, era prácticamente imposible sobrevivir como un comerciante rural, que llevaba los productos entre una aldea y otra. Por esto, poco a poco se promovió cada vez más una cultura de autoconsumo en cada una de las aldeas. Los templos y santuarios eran considerados sagrados, pero incluso ellos eran acosados constantemente por bandidos, con la excepción de aquellos que eran patrocinados por el poder imperial, y volvemos a lo mismo, en estos lugares había patrullas o guardias imperiales. El único interés de los aristócratas en las provincias eran realmente los shoen, las enormes extensiones de terreno que habían sido entregadas como propiedad privada a las grandes familias, y en estos eran explotadas para beneficio del dueño todas las aldeas que estaban dentro del shoen. Sin necesidad de pagar impuestos o de otorgar algún tipo de beneficio al gobierno central, la poca e ineficiente administración de las provincias producía constantemente disputas al determinar los límites de cada shoen, lo que generaba conflictos cuando dos shoen, o principalmente dos dueños de los shoen, reclamaban para sí mismos la misma porción de tierra. La protección de los shoen, y junto con ellos la protección de las aldeas que quedaban atrapadas dentro de estas propiedades privadas extensísimas, estaba completamente bajo la responsabilidad del dueño. Por lo que para dicho efecto, como ya les comenté en episodios anteriores, se reclutaban pequeños ejércitos personales que servían fielmente al terrateniente. Originalmente estos ejércitos estaban formados por guerreros mercenarios, pero con el tiempo y para los años en los que estamos tratando, esto ya era verdaderamente una cultura guerrera de miembros de la corte personal de cada uno de estos señores que tenían a su servicio a varios guerreros leales.
Cuando Michinaga comenzó a tomar las riendas del gobierno, se interesó activamente en reactivar el comercio y obtener una recaudación de impuestos más eficiente. Por esto se preocupó por hacer más seguros los caminos y mantener contentas, pacificadas y productivas a las aldeas. Pero existía un gran problema. El gobierno central, como recordarán, ya no tenía un ejército propio, ni tenía forma ni autoridad de organizar uno con levas campesinas. El poco control que existía en las provincias lo imposibilitaba, y por esta razón Michinaga tuvo que recurrir a los terratenientes, a los dueños de los shoen. Michinaga se acercó a dos de los clanes terratenientes más poderosos para este efecto, los Taira y los Minamoto. Como seguramente recuerdan, cada uno de estos clanes nació al separarse algunos miembros de la familia imperial del estatus de imperiales, y uno de los premios de consolación que se les dio a los antiguos príncipes a cambio de ser degradados a plebeyos fue justamente la posesión de shoens. Por esta razón, los Taira y los Minamoto llevaban años formando sus propias estructuras de poder y ejércitos personales en las provincias, aunque de una manera muy esporádica. Durante la segunda mitad del siglo X, uno de los Minamoto decidió asentarse definitivamente en la provincia de Setsu, dejando atrás la formalidad de Heian. Su nombre era Minamoto Mitsunaka. Él había nacido en el año 912, un siglo antes del momento en el que nos quedamos en el episodio anterior, pero necesito hablarles de él para que entiendan el poder que obtuvieron los Minamoto en las provincias. Durante los primeros años del siglo X, los Minamoto eran personajes casi ornamentales en la corte. Tenían prestigio por descender de la familia imperial, pero ahora eran plebeyos y no tenían realmente una base de poder por sí mismos. Minamoto Mitsunaka creció en Heian. Sirvió en la corte durante los gobiernos de los emperadores Murakami y Reisei, y al final del gobierno del emperador Reisei fue uno de los que desencadenaron la purga de los clanes que se oponían a los Fujiwara. Para refrescarles un poco la memoria, en el año 967, Fujiwara Saneyori y sus sobrinos, los hermanos mayores de Kaneye, es decir, el tío abuelo y los tíos de Michinaga, generaron un complot para retirar todo el poder político a sus opositores en Heian, principalmente a Minamoto Takahira, que en ese momento era el líder de los Minamoto. Esto se los mencioné en el episodio 17 por si gustan ir a refrescar su memoria. Bueno, resulta que en esta conspiración, Minamoto Mitsunaka, del que estamos hablando en este momento, decidió alinearse con los Fujiwara y traicionar a Takahira, y fue él quien realizó las acusaciones de traición que generaron la caída de esta facción. Como recompensa por sus servicios a los Fujiwara, se le concedieron distintos cargos importantes en las provincias, a raíz de los cuales pudo generar una mayor red de alianzas y consiguió una prominente fortuna. En algún punto de la década del 970, decidió mudarse con su familia definitivamente a la provincia de Setsu, poniendo ahí su residencia familiar, forjando con esto un poderoso centro de influencia. Cuando Fujiwara Kaneye logró tomar el control del gobierno, Minamoto Mitsunaka se volvió un leal vasallo jurado del nuevo regente, lo que le valió un enorme prestigio. En el año 987, Mitsunaka se convirtió en monje y con ello terminó su vida política, dejando todo el poder en manos de sus hijos. Para ellos heredó una poderosa red de alianzas, vasallos y soldados leales. El mayor de los hijos de Mitsunaka fue Minamoto Yorimitsu, que se mantuvo cercano al regente Fujiwara Kaneye, hasta que éste murió en el año 990, y durante sus funerales quedó sorprendido por la manera de actuar de Fujiwara Michinaga. Aunque éste aún no ostentaba todo el poder, Yorimitsu decidió acercarse al joven Michinaga
en lugar de a sus dos hermanos mayores. No sabemos exactamente qué es lo que Yorimitsu vio en Michinaga como para abandonar a los más poderosos y acercarse a servir a un hombre que no había seguridad de que llegara a ostentar ningún tipo de poder. Lo que sí sabemos es que Yorimitsu tuvo un excelente ojo con él, pues como les expliqué en el episodio pasado, Michinaga logró reunir en su persona todo el poder del gobierno, superando con creces a sus hermanos y a su padre en los próximos años. Estando al servicio de Michinaga, Minamoto Yorimitsu se encargó de distintas tareas, principalmente perseguir y derrotar a diversos grupos de saqueadores y bandidos que asolaban las provincias, mayormente en el norte de Honshu, en las antiguas regiones Emishi, que eran unas de las más problemáticas. No tenemos información precisa ni registro correcto y concreto de cuáles fueron sus tareas, pues en las crónicas lo único que se menciona es que se realizaban misiones de pacificación de la región tal o cual. Aún así, su prestigio como un excelente espadachín fue en aumento con cada una de estas misiones, también como un gran general o comandante militar. El día de hoy, y gracias a Minamoto Yorimitsu, vamos a volver a cruzar el delicado velo de la realidad, pues Yorimitsu no es recordado solo como un militar importante. En realidad, es recordado mayormente como un verdadero héroe de leyenda. Los kanji de su nombre tienen dos lecturas, como prácticamente todos los kanji. Una lectura japonesa, que en este caso es Yorimitsu, y una lectura china, que sería Raiko. Y fue con este nombre que se construyó su leyenda, la leyenda del héroe Raiko. Voy a hacer una pequeña aclaración. Todo lo que nos cuentan las leyendas es producto realmente del imaginario de los siglos posteriores. Los registros históricos de la época son crónicas imperiales, diarios personales de algunos de los principales personajes de este momento, principalmente me estoy basando en los diarios de Michinaga, y en ninguno de ellos se menciona prácticamente nada de las hazañas que voy a mencionar a continuación. Por lo que, para que quede claro, cuando diga la leyenda nos cuenta, voy a hablar justamente de situaciones fantásticas, que no son comprobables realmente. Y cuando diga las crónicas nos dicen que, o los registros nos mencionan que, en ese caso estaré hablando de fuentes históricas. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar. La leyenda de Raiko comienza años antes de que éste entrara al servicio de Michinaga. Como todo gran héroe mitológico, Raiko no estaba solo. Tenía principalmente a 4 leales compañeros que lo acompañaban en sus más grandes aventuras. Los 4 son recordados como los 4 reyes celestiales. Según la leyenda, Raiko escuchó rumores de un niño que vivía en el monte Ashigara. Este era un niño que había sido criado por su madre en la naturaleza, completamente aislado de otras personas y sin ningún tipo de contacto con la civilización. Este niño, según le habían contado, tenía una fuerza sobrenatural, con la cual lograba ganar peleas contra osos, e incluso le dijeron que podía arrancar árboles desde sus raíces, y que aparte de esto tenía una extraordinaria conexión y comunicación con los animales salvajes. Raiko sintió una enorme curiosidad por los rumores, así que decidió viajar al monte Ashigara, y estando ahí, escuchó lo que parecía ser 2 feroces animales combatiendo a muerte. Cuando se asomó entre la espesura del bosque, lo que vio lo dejó impactado. Un niño estaba combatiendo en igualdad de condiciones contra un oso adulto. La leyenda no precisa ni si el niño ganó o fue derrotado por el oso, o tal vez los dos simplemente dejaron la pelea a un lado y cada uno se fue por su lado curándose sus heridas. Pero Raiko quedó maravillado por esa demostración de fuerza. Así que decidió adoptar al niño, se acercó a él y a su madre y logró convencerlos de tomarlo bajo su cuidado
y lo llevó a Heian, dándole el nombre de Sakata Kintaro, siendo el primero de los compañeros de Raiko y el primero de los 4 reyes celestiales. El segundo de sus compañeros es Watanabe Tsuna. En este caso sí hay registros históricos de su existencia. Al parecer era miembro de una de las ramas de los Minamoto, la rama Watanabe, y la leyenda lo recuerda como un talentoso espadachín reconocido por su disciplina. Según la leyenda, Raiko estaba buscando un guardaespaldas y escuchó hablar de un joven espadachín, aparentemente invencible, llamado Watanabe Tsuna. Raiko decidió retarlo a un duelo para comprobar él mismo su habilidad, pues también era conocido por su destreza marcial con la espada, pese a lo cual el joven Tsuna logró derrotarlo, por lo que Raiko entendió que él sería un aliado excelente y decidió contratarlo. Con el tiempo, Tsuna se volvería su más leal compañero. El tercero de los compañeros de Raiko es Urabe Suetake. Él es un personaje muchísimo más misterioso. Según la leyenda, pertenecía al clan Urabe, un clan especializado por siglos en la adivinación, los rituales y las ceremonias shintoístas. Sin embargo, Suetake decidió apartarse del camino de su familia y tomar el camino de las armas. Suetake era en realidad una persona sumamente inteligente, con una capacidad de razonamiento y astucia increíbles, por lo que se convirtió rápidamente en el estratega del grupo. En este caso, todo parece indicar que Suetake entró al servicio de Yorimitsu Raiko de manera más común, por así decirlo. No hay una leyenda espectacular de cómo conoció a Raiko, simplemente aparece en las leyendas de sus aventuras como uno de los 4 reyes celestiales, por lo que podemos sospechar que Suetake fue acercándose cada vez más al héroe por su ingenio, escalando puestos entre los sirvientes del clan Minamoto poco a poco. El cuarto y último de los 4 reyes celestiales era Usui Sadamitsu. Al parecer, Raiko lo conoce en una campaña contra unos bandidos lejos de la capital. Cuando él está analizando cómo asaltar el campamento de los bandidos, observándolo desde lejos, es sorprendido por el grito de un joven acercándose, retando a duelo a los bandidos, gritando y vociferando que salieran a enfrentarse a él si tenían el valor para hacerlo. Raiko y sus hombres observan la escena asombrados por la valentía y habilidad del supuesto guerrero solitario, y por instrucción de Raiko no se acercaron a ayudarlo. Esperaron a ver si la valentía del joven era fruto de su habilidad o simplemente de un estúpido exceso de confianza. Sorprendentemente, Sadamitsu logró derrotar al grupo de bandidos, por lo que Raiko decidió reclutarlo. Todo parece indicar que la construcción literaria de este grupo responde a la necesidad de engrandecer 4 valores sumamente importantes en el budismo: la fuerza, representada por Kintaro, la disciplina de Tsuna, la inteligencia de Suetake y la valentía de Sadamitsu, aparte de la lealtad que los 4 profesaban a Raiko. La leyenda llevó a este grupo de héroes a tener encuentros sobrenaturales con demonios y fantasmas que ponían en riesgo a Japón. El primero de estos eventos sucedió en el año 995. Si recuerdan bien, en el episodio anterior, ese año los hermanos mayores de Fujiwara Michinaga murieron repentinamente uno tras otro, lo cual le permitió tomar el control de la corte. Según la leyenda, la capital sufrió también en ese año el ataque de un poderoso Oni, un demonio que habitaba en el monte Oyeyama, cerca de Heian, y que ocasionalmente bajaba a la ciudad disfrazado de humano a secuestrar doncellas y matar a aldeanos, por lo que Michinaga decidió enviar a Minamoto Yorimitsu, es decir, el héroe Raiko.
Antes de partir hacia el monte Oyeyama, Raiko y los 4 reyes celestiales viajaron primero a rezar a Hachiman, el dios de la guerra, y después a Kannon, la diosa de la misericordia. Prepararon todo lo necesario y cabalgaron hasta los pies del monte. Ahí, por idea de Urabe Suetake, se disfrazaron como monjes peregrinos, y con esta apariencia, ocultando espadas y armaduras entre su equipaje, comenzaron a subir el monte. Justo después de comenzar su ascenso, una pareja de ancianos salió a su encuentro y les obsequió una botella de sake, comentando casi como si lo dijeran por descuido que era un sake mágico que vigorizaba a humanos, pero que era venenoso para los Oni. Después de esto, la pareja de ancianos se apartó, y un destello en el cielo dejó ciegos a los guerreros por solo un instante, después del cual no volvieron a ver a los ancianos que les habían entregado el sake. Según la tradición, la pareja de ancianos eran realmente Hachiman y Kannon, los dioses a los cuales habían rezado, disfrazados de un par de viejitos para poder ayudarles y bendecir su misión. En el camino, a orilla de un pequeño río, el llanto desgarrador de una joven los desvió de la vereda y resultó que esta joven era una de las chicas que habían sido secuestradas y estaba lavando ropas teñidas de sangre de las víctimas de los demonios en aquel río. La muchacha lloraba de desesperación. Aunque aparentemente estaba libre, había sido amenazada de que si no regresaba, las demás, secuestradas por los demonios, morirían, por lo que simplemente podía calmar su dolor, su pena y su tristeza llorando mientras estaba lejos del palacio de los demonios, lavando esas vestiduras ensangrentadas. Ella les contó a los viajeros que en realidad en la cima del monte había un palacio demoníaco, en donde varios demonios estaban al servicio de un rey Oni. Raiko decidió contarle quiénes eran ellos en verdad. Ella les ayudó a entrar al palacio, distrayendo a los demonios que estaban vigilando. Sin embargo, Raiko decidió dar la cara a los demonios y simplemente dijo que eran monjes que esperaban poder gozar de la hospitalidad del palacio demoníaco por solo una noche, para descansar y al día siguiente continuar su camino. Curiosamente, el rey demonio decidió aceptarlos e invitarlos a un banquete. En este banquete, Raiko, después de un par de horas de estar conviviendo con los demonios, decidió ofrecerle el sake que había recibido de los ancianos al rey Oni. Este quedó maravillado con su sabor y pidió beber más. Raiko ofreció sake a el rey y a todos los demás Oni que estaban habitando el palacio. Y a las pocas horas, todos comenzaron a caer inconscientes en el gran salón demoníaco. Esos Oni no volvieron a despertar. Los 5 guerreros sacaron silenciosamente sus espadas y uno a uno terminaron con la vida de los demonios. Cuando Raiko cortó la cabeza del rey Oni, ésta salió volando, lanzando un aterrador grito, envuelta en llamas y humo, proclamando una maldición sobre Raiko y sus hombres, hasta que él mismo volvió a usar su espada contra la cabeza humeante, terminando así con el conjuro. El grupo de héroes regresó a Heian, acompañado de un numeroso grupo de risueñas doncellas, alegres de haber sido liberadas por los demonios. También se llevaron la cabeza del rey demonio. Unos días después de su regreso, Raiko enfermó misteriosamente, cayó en cama y un joven curiosamente le llevaba medicamentos todos los días a la medianoche. Al principio, Raiko no sospechó nada, pues tenía muchos sirvientes a su mando, y en especial a los más jóvenes, muchas veces no los conocía. Su enfermedad empeoraba cada día más y más, hasta que una mañana decidió preguntar
a sus sirvientes qué clase de medicinas eran las que le entregaban por la noche. Ninguno pudo darle una respuesta. Nadie sabía de qué medicinas hablaba y al describir al joven que se las entregaba puntualmente cada noche, nadie le pudo dar razón de quién era, por lo que inmediatamente comenzó a sospechar. Pidió a todos los sirvientes que no dijeran nada de lo que él les había mencionado y que continuaran con sus actividades diarias de manera normal. Simplemente se hizo pasar por un loco o un enfermo delirante. Pero al atardecer pidió que le acercaran su espada. Supuestamente dijo que quería tenerla cerca para que le otorgara fuerza en esta enfermedad. La escondió debajo de su futón y al llegar la medianoche, el joven llegó puntual cargando las medicinas habituales. Pero esta vez, en lugar de ingerirlas diligentemente como habitualmente hacía, decidió arrojar la charola de los medicamentos sobre el muchacho y utilizando esto como distracción y toda la fuerza que aún quedaba en su cuerpo agobiado por la enfermedad, lanzó un potente tajo con su espada y con esto hirió gravemente al muchacho sin matar. Inmediatamente después de recibir el corte, el supuesto niño arrojó una enorme telaraña que cubrió la habitación, enredando con ella a Reiku, que debilitado por la enfermedad no pudo librarse de su agarre. Milagrosamente Watanabe Tsuna, el más leal de sus sirvientes, escuchó el ruido y corrió, espada en mano, desde una de las habitaciones cercanas. En cuanto llegó a la habitación de Reiku, recibió también una masa de telarañas pegajosas, pero él pudo librarse relativamente rápido. Aún así, esto le dio el tiempo suficiente al monstruo para huir por una ventana. Los 4 reyes celestiales persiguieron al monstruo por días, que había huido malherido hasta que lo encontraron moribundo, escondido dentro de una cueva cercana a Heian, revelando ahora su verdadera forma. Era una figura humana hasta por encima de la cintura. Después de ahí, en lugar de piernas, tenía unas patas delgadas y peludas como las de una araña. Ahí mismo terminaron con su vida, y en ese momento la enfermedad de Reiku terminó milagrosamente, librándolo con esto de la maldición que el rey Oni había lanzado sobre él y que había sido ejecutada por este demonio araña. Para celebrar esta hazaña y el haber prácticamente vuelto a la vida, Reiku organizó un suntuoso banquete al que acudió también Michinaga. Reiku y sus 4 reyes celestiales vivieron muchas aventuras más, aunque ninguna fue tan célebre como esta. Básicamente lidiaron con muchos otros Oni de menor importancia en las provincias, y como les mencioné hace unos minutos, las leyendas de Reiku no provienen de las crónicas de la época en la que vivió. Fueron realmente una construcción literaria de los siglos posteriores, principalmente del siglo XII y XIII, aunque a lo largo del tiempo han ido creciendo cada vez más. Estos siglos donde las leyendas de Ryoku nacieron y crecieron fueron muy violentos, por lo cual es muy lógico pensar que en esta época se necesitaban figuras mitológicas que inspiraran valores militares y que recordaran un código de honor que por la violencia de los conflictos que sucederían en estos años estaban perdiéndose en la sociedad japonesa. Ya veremos estos eventos a detalle en unos cuantos podcasts en el futuro, pues falta todavía un tiempo para llegar a eso. Las historias mitológicas de Ryoku seguramente son alegóricas, cambiando a los bandidos por demonios y a manipulaciones cortesanas o a intrigas por poder, poniéndoles la cara de fantasmas. Finalmente, lo único cierto es que Ryoku, conocido en estos años como Minamoto Yorimitsu, fue una persona real, un sirviente leal de Michinaga, que trajo orden a las provincias y dio paz y estabilidad a Heian durante el gobierno del más poderoso regente,
Fujiwara Michinaga. Yorimitsu no fue el único general de Michinaga. Uno de los más importantes también es su hermano menor, Minamoto Yoritada. Él también fue un sirviente leal de Michinaga, pero no actuó de una manera tan cercana a la corte de Heian. Su función estaba más centrada en las provincias, y siendo precisos, históricamente es mucho más importante y relevante que Yorimitsu o Ryoku, aunque sea menos famoso. Pero su momento de actuar y sus puntos y eventos importantes realmente son al final de los años de vida de Michinaga, por lo que dejaremos su historia para el próximo episodio. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirme aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Déjenme sus comentarios y recomienden este podcast a todos sus conocidos. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Me ha estado costando un poco subirlos en tiempo y forma, programados los lunes como era habitual. Estoy alargándome un poco más con el tiempo de entrega, así que no olviden darle clic a la campana para que en el momento que salga, Spotify o iVoox o cualquier plataforma en donde me escuchen, les avise que va a salir el episodio y puedan escucharlo tan pronto salga. Por el momento eso sería todo. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con la historia de los últimos años de Michinaga y la crisis que sucedió después de su muerte. Hasta luego. Por cierto, antes de irme, y disculpa que hable después del final, les quiero recomendar el libro en el que también basé parte de las historias mitológicas de Ryoku de este episodio. El libro es Mitos y leyendas de Japón, de Frederick Hadland Davis. Es un libro de la editorial Satori, aquí en México al menos, y me gustaría recomendárselo si es que tienen interés en saber de dónde saqué parte de la historia. Realmente es muy breve el fragmento en el que me basé, pero hay muchas historias mitológicas que también podrían interesarles. Ahora sí, esto es todo. Hasta luego.